y transición exportadora en tiempos de nearshoring, en el que participarán Juliana Villegas, vicepresidente de Exportaciones de ProColombia, Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla, y Paola Buendía, vicepresidenta ejecutiva de la ANDI, quien será la moderadora de este espacio. Bienvenidas, adelante. Sí. Bueno, muy buenos días para todos, a Vicky y a Juliana. Muchas gracias por acompañarnos en este panel. Antes del almuerzo vamos a ser muy concretas y concisas en las preguntas que les vamos a hacer, pero creo que con unos mensajes importantes después de estos día y medio, o sí, esta mañana de reflexión. Y voy a empezar con un tema que resulta un tema muy importante para todos los que estamos acá, y es los planes de internacionalización. Aquí hemos hablado con el viceministro y ministro encargado Felipe Quintero de esa propuesta de reglamentación que viene específicamente para las zonas francas, sobre esos planes de internacionalización que tienen que presentar. También nos mencionó, y yo creo que ya pues suficiente sobre toda la política de reindustrialización del gobierno, pero empezaríamos, Juliana, contigo para que nos cuentes desde ProColombia cómo están viendo los temas de atracción de inversión. Como decía el nombre del panel, hablando de los temas de nearshoring, que no son nuevos, porque creo que ya han estado en la agenda de trabajo de ustedes, de nosotros, obviamente de la región. ¿Qué están haciendo desde ProColombia para los temas de atracción de inversión? Hola. Hola, muy buenos días, mil gracias Paola, qué rico estar aquí con ustedes dos en este panel. Muy buenos días a todos y pues gracias a la ANDI por siempre contar con ProColombia. Yo creo que ese es como el primer mensaje que me llena de orgullo compartir. Aquí está ProColombia y está para ustedes, los empresarios, para los gremios, para las regiones y para nuestros aliados, como la ANDI, como ProBarranquilla. Entonces, en esa estrategia de atracción de inversión, esa estrategia de nearshoring, ProColombia se ha concentrado en importar exportadores. Esto digamos que lleva un tiempo. Cuando China y Estados Unidos decidieron digamos, poner unas relaciones un poco tensas, eso ya hace más de 10 años que se está trabajando además. ProColombia empezó con dos grupos de empresas. Primero, esas multinacionales, a través de las oficinas comerciales que tiene ProColombia en el exterior, que son más de 20 oficinas cubriendo más de 30 países, a través de inteligencia comercial, identificando aquellas empresas con potencial exportador que podían llegar al país a usarlo como plataforma exportadora. Y de ahí empezamos a buscar no solo en ese largo plazo qué empresas podían fortalecer nuestro tejido empresarial exportador, sino qué coyunturas estaban, digamos, en el mundo que ProColombia también podía aprovechar de la mejor manera posible para generar exportaciones gracias a esa inversión. Tenemos un ejemplo muy concreto. Cuando arrancó el tema de Ucrania hace ya casi año y medio, identificamos 71 compañías de Estados Unidos ubicadas en Ucrania, dedicadas a Industrias 4.0, que podían instalarse en Colombia y generar exportaciones desde acá. Entonces, ahí hay ya pues 5 empresas de esas más de 70 que tienen oportunidad, y hay una que ya está en el tema de permisos para poder exportar desde Colombia. Y tenemos el segundo bloque de empresas, que son las empresas nacionales. A ProColombia le interesa que las empresas colombianas encuentren en la inversión extranjera beneficios a la hora de expandirse, que entiendan eso que trae un componente tecnológico, trae los clientes, no solamente el tema de capital, sino esa parte de cerrar brechas, sobre todo cuando hablamos de reindustrialización,
es muy importante cuando las empresas vienen a invertir. Y las zonas francas se han convertido en ese mecanismo también, y las empresas nacionales han accedido a esa información, hemos hecho talleres y además tenemos un instrumento específico de identificación de oportunidades donde permanentemente le estamos diciendo desde exportaciones, desde inversión en ProColombia a las empresas que vale mucho la pena abrir esa puerta. Entonces, creo que el trabajo permanente con zonas francas, con agencias de promoción regional, con gremios y los empresarios que están en el centro de todo, tiene que continuar. Entonces, nuestra identificación de multinacionales, nuestra identificación de empresas nacionales que estén abiertas a esa expansión internacional a través de la inversión extranjera directa es como el centro de nuestra estrategia, acercando esas compañías, digamos, tanto proveedores como clientes, porque ya no es, digamos, el tema offshore que es lejos, necesitamos que sea cerca. Necesito, porque hemos dicho friendshoring, nearshoring, importación de exportadores, esos son términos. El tema es tener cerquita a mis amigos, a mis clientes, a mis proveedores, y creo que en la pandemia también aprendimos fuertemente esa lección. Gracias, Juliana. Como decías, el trabajo de ProColombia es con todos los aliados en el país. Vicky hoy, antes mi colega en Landi, hoy directora de Pro Barranquilla, también viene, digamos, haciendo ese trabajo. Vicky, cuéntanos, Barranquilla, yo sé que vamos a hablar un poquito también de la región. ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, muchas gracias también por la invitación. Realmente me emociona mucho estar en este espacio y además con ustedes dos entidades en las que he trabajado y que llevo en el corazón y que me emociona que sigan siendo aliados permanentes de Pro Barranquilla. Yo me voy a devolver y creo que ya hemos oído mucho durante este espacio de cómo se abre el nearshoring, cómo el tema de China, de Ucrania, de las diferentes situaciones llevan a que se abra esta oportunidad, pero hay unas cifras que nos muestran cómo esa oportunidad es evidente. En el 2022, el incremento de las importaciones, el promedio, el porcentaje del incremento de las importaciones de Estados Unidos, de otros países, fue del 15%. El incremento de las importaciones de China fue de solo el 7%. Eso quiere decir que hay otras regiones que están creciendo mucho más, que esa búsqueda de proveedores en otros mercados es real. Y empiezan a haber temas también de competitividad como el costo. No es solamente lo que pasa en términos logísticos, sino que también China se empieza a volver más costoso. Si miramos cifras 2000 acumuladas en promedio, de 2010 a 2023, el incremento de los salarios de China fue del 2.6%, el incremento de los salarios de México fue 2.2%. Obviamente acá estamos incluyendo tasa de cambio, pero en Colombia fue solo $2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá hay una mano de obra capacitada, competitiva, a unos costos pues, que son beneficiosos para la atracción de esa inversión. Entonces, eso en términos de contexto y luego aterrizando a qué es lo que hemos venido haciendo en esa atracción de inversión. Tengo que partir un poco por las ventajas que nos hacen realmente poder atraer de esa inversión. Yo siempre digo que cuando uno sale a atraer inversión al mundo, todas las empresas, todas las agencias de inversión decimos exactamente lo mismo, que tenemos ubicación estratégica, que tenemos mano de obra calificada y otras cosas más. Puede ser en el último rincón del mundo, en la Patagonia, todas vamos a decir lo mismo, pero tenemos la gran ventaja en el Caribe colombiano de que todo eso es verdad y que tenemos todos los argumentos, las cifras y la competitividad para demostrarlo. Entonces, cuando hablamos de nearshoring, ustedes son lo que realmente nos justifica ese poder decir, oiga, yo soy un lugar para el nearshoring, porque es esa cercanía, es esa logística, es esa presencia de un mecanismo que permita establecerse a las compañías y exportar lo que nos da la competitividad. Alguien decía el otro día que nearshoring es near, y cuando pensamos en la costa caribe colombiana estamos realmente near al este de los Estados Unidos. Obviamente muchas de las inversiones de nearshoring han llegado de manera natural a México, aliado histórico de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y además comparten frontera,
Pero si uno quiere llegar al este de los Estados Unidos, es más económico, tiene menos tiempo y menos impacto ambiental, que hoy es en día uno de los temas estratégicos para la toma de las decisiones, salir en un buque un barco desde la costa caribe colombiana hasta el este de los Estados Unidos, que atravesar un camión de México a la frontera y atravesarse todo Estados Unidos en camión. Entonces, empezamos a tener muchas herramientas que nos permiten ser competitivos. Llegando a Barranquilla y el Atlántico, además tenemos un talento humano presente, capacitado, pero además con posibilidad de capacitarlo. Y hay un tema que está en proceso, pero que seguramente en unos años va a ser uno de los factores que más nos impactan, y es el tema del bilingüismo. Hoy en día en Barranquilla hay un programa que garantiza el bilingüismo por los próximos 8 años en todas las escuelas públicas de la ciudad. Eso quiere decir unos jóvenes que van a tener un nivel y unas capacidades no solamente de atender, de prestar servicios, y si estamos buscando atraer a empresas extranjeras y llegar a mercados extranjeros, esta va a ser una ventaja competitiva muy grande. Tenemos un tejido empresarial acá en la región sólido que complementa esa cadena de proveeduría. Y tenemos otros temas no menores y que muchas veces es lo que termina haciendo que los inversionistas tomen la decisión, que es esa gran articulación que hay en Barranquilla y en el Atlántico entre lo público, entre lo privado, alcaldía y gobernación, entre la academia y los gremios y los empresarios, y esa construcción que hacemos conjunta de futuro. Entonces, cuando un inversionista llega, y esto lo digo porque termina además siendo esa herramienta que termina vendiendo la ciudad fácilmente, el inversionista encuentra un ecosistema que le facilita realizar su inversión y en un territorio que crece. Y donde hay otra cosa que la pandemia cambia muchas cosas, y en inversión también, una pregunta que cada vez es más relevante, antes nunca se metía en las preguntas de un inversionista y que cada día es más relevante, es: muéstreme cómo es la calidad de vida de la ciudad, porque si yo voy a tener a mi gente allá, yo quiero que vivan en una ciudad donde tengan calidad de vida. Entonces, todos estos son factores que se juntan para tener esa competitividad, para de verdad creer, y yo creo que es lo primero en la estrategia de atraer nearshoring, es creer que tenemos con qué, y no creer, sino estar convencidos y ver las capacidades para poder salir a convencer a esos inversionistas de que somos ese lugar. Ahorita Juliana hablaba también del power shoring. Con mi equipo siempre hablamos que ahora existe el nearshoring, el power shoring, que son esas empresas que buscan la energía más sostenible. Está el friendshoring, que son términos que lo único que hacen es confundir, pero que al final lo que dicen es que queremos tener un mercado cercano con capacidad de producir ambientalmente de una manera más positiva y con amigos que piensan igual que nosotros. Y en eso, nuevamente, tenemos todas esas capacidades como región para traerlo. ¿Qué estamos haciendo? Primero, trabajar articulados y poder presentar estas capacidades. Estamos haciendo una identificación con consultores de esas oportunidades que puede haber en el mundo, que es, yo creo que el mayor reto. ¿Cómo hago yo para saber que hay una empresa que está buscando hacer ese cambio, esa reubicación? Hacemos las misiones conjuntas. Y nuestro gran aliado históricamente ha sido ProColombia. Es un trabajo que siempre hacemos de la mano, y yo lo explico siempre como: hay gente que ni siquiera sabe dónde queda Colombia. Yo no puedo salir al exterior a decir: venga, y que yo soy una ciudad que se llama Barranquilla, cuando ni siquiera saben dónde está Colombia en el mapa. Entonces es donde ese aliado ProColombia y esas oficinas en el exterior y esa capacidad de llegar y presentarnos previamente como país nos complementa muchísimo. Gracias, Vicky. Tú mencionaste México. Sin duda, todos los que estamos en este tema de atracción de inversión, pues México es un ganador en esta estrategia, digamos, con unas cifras de inversión récord, empresas nuevas, pero también con un plan decidido para ir a buscarlas. Pero, digamos, pensemos no solo en México. Hoy nosotros, de todos modos, competimos con muchos países de la región. Ayer mencionaba Costa Rica, su plan, existen incentivos tributarios. ¿Cómo desde el nivel nacional vamos a enfrentar ese reto Vicky mencionaba algunas cosas específicamente de la región, pero como país, para ir a buscar y que piensen en nosotros en la llegada
de esas inversiones. Ya, hola, gracias. Bueno, yo creo que esa parte es importante y atémoslo a lo que acaba de decir Vicky, porque además ella es parte de lo que hoy ha hecho ProColombia, o sea, no puede negar esa trayectoria enorme en ProColombia, y hoy donde estamos se debe mucho a personas que como Vicky han fortalecido nuestra labor de promoción. Importantísimo el posicionamiento del país, digamos que eso es un punto de partida que no se puede negar, ¿cierto? Uno empezar, estamos al norte de Sudamérica, 2 océanos, el clásico cuento que uno desde la inducción se tiene que aprender. A veces es importante ver esos competidores, sobre todo en la región, en Latinoamérica, que hay competidores muy agresivos que regalan el lote, que no tienen problema con eso, o sea, en Brasil que vemos que es por estado inclusive esa competencia. También es de interés pues que esa región se fortalezca en cuanto a recepción de inversión extranjera directa, entonces a veces esa competencia se puede convertir en algo de complementariedad y en algo de cooperación. Desde Colombia, digamos, en lo que insistimos permanentemente con el mensaje que lleva ProColombia es, hombre, somos la mejor plataforma exportadora posible que usted va a encontrar. Aquí no vamos a competir, digamos, solo desde el tema pues, tributario, aduanero y de comercio exterior que tienen las zonas francas. La zona franca es uno de esos instrumentos que nos ha permitido durante años traer la inversión extranjera directa, cuando hace unos años ni se atrevían a asomarse por aquí, ¿no? Hoy estamos, hace 10, 11 años no teníamos tratados de libre comercio tan poderosos como los de Estados Unidos o de la Unión Europea. Entonces, esa parte de inversión llega con el componente de exportaciones sí o sí. Tenemos 17 acuerdos comerciales vigentes, acceso a más de 1.500 millones de habitantes con ventajas arancelarias, son más de 65 países. Quiero ver, además de Chile, que pues es el que más acuerdos comerciales vigentes tiene en la región, ¿quién puede contar eso con solidez y con firmeza? Pues nosotros. Y las zonas francas se han convertido en un instrumento de promoción de las exportaciones no mineras, porque ofrecen unas soluciones, digamos que no es un tema inmobiliario, que también pasa mucho, que es el centímetro cuadrado con luz, agua, teléfono, eso no es una solución, es una experiencia positiva para el empresario, internacionalizarse de una muy buena manera, una manera exitosa y sostenible en el tiempo. Las zonas francas y el componente que ahora mencionaba Vicky, muy importante, consideran en sus procesos internos el tema de sostenibilidad, cómo ser más eficientes, le proveen al empresario que se instala ahí unos servicios y eso no es fácil de encontrar en el vecindario. Claro, México con su escuela de tener ese vecino número 1 pues ha aprendido, nos lleva ventaja y hemos aprendido también mucho de ellos. Perfecto, el tema automotriz, textil, farma, ahí hay unas industrias que se han visto beneficiadas por esos ejercicios, pero Colombia sigue siendo una plataforma exportadora muy importante que no podemos dejar de lado y es un argumento de venta de país que vamos a seguir fortaleciendo, que vamos a seguir llevando al mundo entero, porque además hay mecanismos complementarios y muy importantes también como el Plan Vallejo, ¿no? Zona franca es muy importante, traer esa inversión con el argumento de que somos 50 millones de habitantes, muy importante el consumo, una clase media creciente, súper fuerte. Hombre, no es solo 50 millones de habitantes aquí, vamos a los 1.500 de afuera. Y además eso me jala un montón de micro, pequeñas y medianas empresas, esas empresas grandes, esas empresas que están confiando en Colombia, jalonan un montón de cosas gracias a esos encadenamientos. Entonces el argumento, digamos, con esa competencia que debe ser sana, hay un benchmarking muy importante que tenemos que seguir haciendo, qué brechas podemos cerrar, qué tenemos que fortalecer en nuestra labor de promoción o de país, más allá de la política que está a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Colombia como plataforma exportadora es algo muy fuerte, es una carta que vamos a seguir jugando, las ventajas arancelarias son clave para los inversionistas que están llegando, porque ahí
y es algo que vamos a trabajar aquí todos, responsabilidad de todos, en las cifras que nos estaba mostrando ayer el doctor Bruce. Hombre, 48% de los que están instalados en las zonas francas exporta, pues es una oportunidad de oro para nosotros. Ahí que está aquí Sandra Carvajal, nuestra directora encargada de ProColombia Barranquilla, lo sabe, esa es una oportunidad para trabajar con ese 52% que no está exportando. Y ojo, solo 30% tenía plan de internacionalización en la encuesta. Vamos por ese 70%, pero con toda, ¿no? Entonces, creo que hay oportunidades muy interesantes y el tema de ser plataforma exportadora es fundamental porque no todos los países vecinos lo pueden argumentar con esa solidez. Gracias, Juliana. Vicky, hablemos de casos concretos. Hemos hablado de la disrupción en las cadenas de suministro, digamos, el tema de China. ¿Qué casos específicos tienes tú para contar puntuales que pudieras mencionar? Bueno, hemos hecho énfasis, Juliana y yo, múltiples veces, en múltiples ocasiones, de la importancia del régimen franco. Y van a ver cómo la mayoría de los ejemplos que voy a mencionar han llegado a zonas francas. Y obviamente han llegado también acá por esa capacidad portuaria que tenemos de llegar a estos mercados. Entonces, voy a mostrar diferentes casos y diferentes formas de esos casos, diferentes formas de llegar. Primero es el caso clásico de texto, el que todo el mundo tiene en el imaginario. La empresa que transfiere su proveeduría de China a otro mercado. Ahí tenemos dos ejemplos que llegaron a Zona Franca, que son, uno se llama Canoa, es una empresa que hace muebles para exterior, estas dos son empresas americanas. Canoa hace muebles para exterior, es uno de los principales proveedores de los hoteles de Estados Unidos. Ellos hacían su manufactura en China y pues con toda esta situación hicieron un análisis en diferentes países, en diferentes ciudades y decidieron establecer su operación en Barranquilla. Otro ejemplo, también empresa americana que producía en China y que realizó el mismo análisis y tomó la misma decisión es Step Up Andamios, que es también uno de los principales distribuidores de andamios que existe en el mercado de Estados Unidos. Ese es el caso clásico, pero es que nearshoring es acercarse, no solo desde China. Tenemos una empresa peruana, OPP Films. Es una empresa que tenía su producción en Perú y bueno, en diferentes lugares del mundo, pero que no tenía una ubicación en el Caribe para poder acceder más fácilmente a estos mercados. Y decidió establecer su operación en Zona Franca, en el Atlántico, para poder llegar a estos mercados, y es una operación que permanentemente está creciendo porque obviamente ha demostrado los beneficios que genera económicamente en logística, etcétera, tener su operación acá. Otro caso es el de ADA en Colombia, es también nearshoring. Para nosotros inversión extranjera es todo lo que salga del territorio de uno. Nuestro territorio es Barranquilla, el Atlántico y su área de influencia. Entonces todo lo que salga de ahí para nosotros es extranjero. Entonces tenemos también un nearshoring, el caso de ADA, empresa de Manizales, que tiene su planta para proveer su mercado local en Manizales, pero que para poder llegar al mercado de Estados Unidos de manera competitiva, estableció su operación en Zona Franca, en una también de nuestras zonas francas de la región, para llegar a Estados Unidos. Hoy, gracias a esa competitividad y obviamente a las grandes capacidades de la empresa, pero a esa competitividad provee, ayer me decían la cifra y realmente es que me parece impactante. Imagínense lo que es el consumo de jabones de barra para la ducha en Estados Unidos. O sea, ¿cuántos jabones se pueden consumir? Producen el 40% de los jabones de barra que se consumen en Estados Unidos para uso personal. Entonces, eso se da gracias a esa competitividad. Es otro tipo de nearshoring. Ahora hablemos de otras formas de llegar con el nearshoring. Tenemos el caso de Waston, Colombia, que es una empresa china que hace dispositivos médicos, que tenía su operación desde China completamente para proveer el mercado de Estados Unidos y tenía una relación
comercial de muchísimos años con un proveedor en Barranquilla. Y buscando esa competitividad, no digo que transfirió toda su operación, pero sí transfirió parte de su operación para ser más competitivo, realizó una alianza, crearon una nueva empresa, entonces ahí volvemos a hablar de la importancia de ese tejido local y cómo esas empresas que ya se encuentran acá también tienen esa capacidad de atraer inversión, y es donde ahí nosotros como Pro Barranquilla entramos a apoyar en esa sensibilización de ese potencial socio en que se establezca en la ciudad. Entonces llega Waston para hacer esta alianza con la empresa, se establecen en Zona Franca y exportan también a Estados Unidos. Y por último tenemos el caso de que nearshoring tampoco, y esto para mostrar que es que nearshoring tenemos que quitarnos solo el estigma de que es China hacia acá. Hay muchas formas y muchas maneras y muchos sectores de atraer ese nearshoring. Entonces tenemos el otro que es el sector de servicios, que yo creo que es el primer sector que naturalmente empezó a hacer nearshoring, porque rápidamente las empresas se dieron cuenta que la teoría que se tenía de que la diferencia horaria no importaba, resulta que se importaba muchísimo. Entonces empezaron a acercar sus operaciones para atender el gran mercado de Estados Unidos al continente, y en eso tenemos el caso de una empresa de Estados Unidos que se llama OP360, que es un BPO que tenía su operación principal en Filipinas y ahora decidió establecer su operación acá en Barranquilla, la cual también permanentemente crece, nos van a dejar a nosotros sin oficina porque nos van quitando pisos en el edificio, que permanentemente crece para poder atender ese mercado. Bueno, no, mil gracias. Creo que hay muchos, yo sé que hay muchos casos que no se pueden contar todavía, que están en ese pipeline de proyectos, pero que sin duda tenemos que seguir trabajando. Y ahí voy a la pregunta que tal vez es para las dos. ¿Cómo sumar esfuerzos? Ya lo hemos dicho que sí trabajamos conjuntamente entre toda esa red de aliados, porque además pues son las pros en las diferentes ciudades, las agencias de inversión, las agremiaciones, obviamente, pero también pues mucha estrategia de los gobiernos locales, que digamos, ya lo hemos venido haciendo, ¿qué más podemos hacer para ese trabajo articulado, Juliana? Bueno, gracias Paola por esa pregunta, porque yo sí creo que es clave ese mensaje de seguir trabajando juntos. Yo creo que aquí en este espacio públicamente tenemos el compromiso de continuar por ese camino. No es de otra forma que esto va a funcionar, no es cada uno por su lado. Y para ProColombia, esas 24 agencias de promoción regional de inversión, hay unas que hacen inclusive comercio, inversión, turismo en un solo lugar, hay unas que tienen cada tema por aparte, pero ProColombia trabaja con las 24 sí o sí, nuevamente, eso no es como algo negociable. Inclusive el último encuentro que hubo fue el 16 de marzo en Bogotá, donde Vicky acompañó sobre todo a mis compañeros de promoción de inversión, pero esa articulación, esa complementariedad es la que hace la diferencia, que ahorita nos comparábamos también con países competidores, aliados, vecindario. Esa articulación la tiene Colombia, la tiene que seguir defendiendo y promoviendo con muchísimo orgullo, porque nosotros, digamos desde ProColombia, hablamos de las ventajas de país, hablamos por qué Colombia, por qué pensar en Colombia, y luego nos vamos yendo a los territorios, ¿cierto? Cada uno con su particularidad, cada departamento tiene su particularidad, sus beneficios, su población tiene unas cosas que no tienen otras, que no tienen otros departamentos, que no tienen otras ciudades. Entonces, ese trabajo conjunto es muy importante y desde ProColombia estamos decididos a seguirlo fortaleciendo. Ahí yo creo que es importantísimo resaltar pues que las agencias regionales de promoción tienen muy claro pues que queremos esa transición, digamos que en la política de reindustrialización, ayer el viceministro lo mencionaba de alguna forma. La idea es transitar de una economía extractivista a una que sea del conocimiento, sostenible y productiva. Y eso es lo que nuestros aliados están haciendo todos los días, ese valor agregado, ese componente tecnológico, esa diferenciación que además se menciona
en la política de reindustrialización, esa sofisticación, trabajar con los mercados estratégicos, trabajar con las empresas grandes que nos jalen a las MIPYMES, porque si acá estamos hablando de zonas francas, no se nos puede olvidar que el 90% de los que están instalados en zona franca son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ese beneficio a esa población continuará siempre y cuando haya un trabajo articulado, haya un trabajo en equipo. En un escenario de recursos escasos, si cada uno se va por su lado, pues es poco lo que vamos a conseguir. Entonces, ProColombia cree firmemente en las alianzas estratégicas, la academia presente, las comunidades súper presentes y también esas agencias que les digo, esas 24 agencias con las cuales ProColombia trabaja, y esa estrategia de nearshoring con la que empezamos ha sido exitosa gracias a esa articulación. No digamos gratis, ProColombia ha identificado más de 1.100 inversionistas que han logrado generar empleos. Ahí hay un potencial de cerca de $2.000 millones en exportaciones, si logramos concretar esas inversiones que se están haciendo. El BID habla de cerca de $78.000 millones solo para Latinoamérica, si logramos concretar todos esos proyectos de nearshoring y ojalá con las zonas francas como ese instrumento de promoción de exportaciones. Entonces, el potencial es enorme, las proyecciones son muy positivas, crecimientos del 38% de exportaciones desde zona franca entre marzo de 2022 y 2023. Esas son noticias que nos deben motivar, no para sentarnos en ellas a esperar a que algo bueno suceda, no. Esto es un tema de todos. Todos estamos comprometidos para que ese camino por el que vamos bien siga siendo el camino que a todos nos sirve, ¿no? Sector privado, sector público y ProColombia como articulador. Entonces, estamos listos, trabajar en equipo es lo que nos gusta. Entonces, gracias por hacer la pregunta porque creo que es fundamental en esta conversación. Vicky, ¿tú qué quisieras añadir? Bueno, yo a partir de lo nacional a lo local, ya nuevamente también las dos lo hemos mencionado varias veces y es esa alianza histórica, tradicional, por años con ProColombia. De hecho, mi principal cercanía a ProBarranquilla era porque desde que yo estaba de gerente ProColombia hace, no quiero decir cuántos años, trabajaba de la mano con ProBarranquilla y ese era mi primer acercamiento. Entonces es algo que hemos hecho históricamente y que tiene un valor fundamental, ya lo expliqué antes. Luego tenemos esa alianza regional, les he mencionado varias veces la región Caribe. Y yo no hablo solo, claro, me enfoco en Barranquilla y el Atlántico, pero hablo de región Caribe porque estamos convencidos que en el momento que nos posicionamos como región es mucho más fácil captar la atención y que nos empiecen a mirar en mayor detalle. Entonces, estamos trabajando muy de cerca, siempre lo hemos hecho, pero ahora con mucho más profundidad con la Agencia de Promoción de Inversión de Santa Marta y con Investing Cartagena también, en cómo hacemos esa narrativa conjunta de cómo nos fortalecemos como región actuando de manera conjunta. La fortaleza que tenemos en términos portuarios y de acceso a mercados uniendo la capacidad de cada uno de nuestros puertos, la presencia de zonas francas que tenemos conjuntamente, que representa más o menos el 40% de las zonas francas del país. Y esto sí es importante porque al final, si yo me vendo entre zonas francas, me facilito la vida porque no tengo que hacer un proceso de importación, sino que mando la mercancía, además ese producto de esa zona franca no tiene que pagar el arancel para producirse, entonces también tiene mayor competitividad. Entonces hay una cantidad de aspectos que se empiezan a sumar y a complementar como región, que es lo que queremos mostrar. Y yo siempre repito que yo no porque coja y presente un mapa de Colombia y esconda a Santa Marta o Cartagena, es la razón por la que van a llegar a Barranquilla. Entonces, cada empresa tiene sus naturalezas, sus necesidades, sus particularidades y una vez nos analicen a los tres entenderán cuál es la mejor para su operación. Pero no va a ser por no trabajar de la mano que vamos a lograr pues que ese inversionista llegue a la región. Y por último, el trabajo que hacemos localmente. Como les digo, es una ciudad en la que todos trabajamos de la mano, pero nosotros como ProBarranquilla, así como ProColombia es nuestro aliado natural, acá el puerto y las 4 zonas francas son nuestro aliado natural.
construimos conjuntamente, viajamos de la mano, construimos una propuesta de valor y son a quienes más tenemos cerca para poder hacer esa promoción. Bueno, no, muchas gracias Juliana y Vicky por esa motivación. Yo creo que las dos sin duda son importantísimas para todas las empresas que están aquí, para la plataforma exportadora, para las zonas francas, para ese trabajo de plan de internacionalización que se viene adelante. Entonces, no, darles las gracias por acompañarnos el día de hoy y a todos ustedes por permanecer en el salón. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación en este segmento. Bien, vamos a dar paso al almuerzo. Hemos preparado para ustedes 5 espacios. Son los mismos de ayer. Aquí en el segundo piso tenemos Bocas de Ceniza, Bahía Cupino y Bar Foyer. En el primero tenemos el restaurante Amira. Estaremos retomando 2:00 en este auditorio, ya sentados, dispuestos a culminar la agenda de la tarde. Por favor, lleven con ustedes sus objetos personales, agendas, anotaciones y todo lo que quieran que permanezca con ustedes. Disfruten el almuerzo.